hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes nuevamente, así que le invito a que en esta mañana podamos orar al Señor y pedirle que Él pueda en esta hora ayudarnos a comprender su palabra, ayudarnos a ocupar todo este conocimiento que Él nos ha permitido tener para que Él sea glorificado en todas las cosas. Amén. Así que oremos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana por un nuevo día que tú nos has concedido, por un nuevo día, Señor, en que podemos despertarnos, Padre, y mirar tu grandeza, Señor, y ser testigos una vez más de tus misericordias, Padre, que son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, por la salvación que hay sobre nuestras vidas, Padre, porque tenemos esa confianza plena, Señor, de que tú estás en control de todas las cosas sobre nosotros, Señor. Te quiero pedir en esta hora que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones, que tú abras nuestro entendimiento para poder entender lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y para que podamos también ser obedientes a tu palabra, Dios, y podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, que está constantemente también hablando a nuestras vidas, Señor, y guiándonos en cada paso que damos. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día vamos a estar hablando sobre la doctrina de los últimos tiempos. Y el objetivo de esta clase es conocer, identificar y diferenciar las diferentes etapas y los diferentes involucrados en esto que llamamos los últimos tiempos. Entonces, a modo de introducción, vamos a hablar sobre la escatología, que viene de dos palabras griegas. El término, viene del griego eschatos o escatos, que significa último, y logos, que significa estudio, materia o tema. Ya la escatología, por ende, dice del estudio de los últimos tiempos de esta vida y era terrenal, como también de lo que va más allá de esta vida, que nosotros entendemos que ya hablamos de el mundo espiritual, ¿cierto? Y de lo que trasciende lo físico, que para nosotros lo entendemos como la vida eterna. Y bueno, vemos a través de la Biblia cómo el concepto se aplica en su totalidad y cómo podemos también interpretarlo nosotros. Tenemos en Hechos 2, del 16 al 21, que Pedro habla del cumplimiento de los postreros días que profetizó Joel, ¿ya? Por lo tanto, tenemos evidencia de que se están cumpliendo los postreros días. También tenemos que la iglesia hoy día ya disfruta de ciertos poderes de la era del reino y del mundo que está por venir, ya que eso lo podemos ver en Lucas 17, del 20-21 y Hebreos capítulo 6, versículo 5. También tenemos la evidencia de que la iglesia ya espera en cualquier momento la venida del Señor. Por lo tanto, todo momento que nosotros vivimos hoy día se denomina un momento escatológico. También tenemos que Cristo, ya que Cristo es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es el fin de todas las cosas, su encarnación en esta tierra dio inicio al tiempo de los posteros días. Y por último, en primera de Juan, tenemos que el espíritu del anticristo ya está obrando en el conflicto, en anticipación al conflicto final, cuando Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, ya que lo vemos ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Los últimos tiempos. A los seguidores de Jesús, es decir, a los que conocieron físicamente a Jesús y estuvieron ahí y fueron testigos de la crucifixión, se les aseguró que Jesucristo iba a regresar, ¿ya? Y para eso vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, que dicen lo siguiente. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, así mismo presencial físicamente como lo vieron ascender, así mismo va a volver. Por lo tanto, los que creyeron en ese tiempo, cuando Jesús estaba vivo, recibieron esta promesa, digamos. ¿Ya? Y después de que Jesucristo ascendió, comenzó obviamente a expandirse el Evangelio a través de los discípulos y llegó el Evangelio a los gentiles, ¿ya? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como dice
Primera de Tesalonicenses. ¿Ya? Entonces, el regreso de Jesucristo se siguió perpetuando, la enseñanza se siguió impartiendo aún a los gentiles que empezaron a creer y que se volvieron, ¿cierto? Como dice Tesalonicenses, se volvieron de sus ídolos, de su Dios ídolo a un Dios vivo y real, con esta esperanza de que Jesucristo iba a volver. Y también tenemos además las visiones de Juan, ¿cierto? Que podemos recoger del Apocalipsis, que presentan esta descripción como de la victoria final de Cristo y que añaden esta seguridad del reinado milenial antes del último juicio y los cielos nuevos y tierra nueva, que fueron profetizados por Isaías. ¿Ya? Recordemos que cielo nuevo y tierra nueva es parte de las doctrinas fundamentales de nuestra corporación. Estos conceptos preliminares de lo que iba a ser los últimos tiempos se empezaron a expandir con rapidez en el Asia Menor, ¿cierto? A través de los discípulos y del trabajo misionero de aquella época. Y hasta mediados del siglo II, la mayor parte de los cristianos se mantenía en esta esperanza de que Cristo iba a llegar de nuevo y se iba a reunir con su pueblo y reinarían con él durante 1000 años. Pero empezó a surgir una preocupación en este siglo, en el siglo II, porque la cristología empezó a apartarse de esta visión, o sea, de esta esperanza. Ya empezó a apartar su atención y empezaron a perder esta creencia. Y bajo la influencia de filosofías griegas de la época, se empezó a popularizar un método que llevaba a espiritualizar el reino, es decir, que no iba a ser algo que iba a pasar físicamente en la tierra, sino que era algo más espiritual. Y por último, tenemos también la jerarquía de la iglesia, ¿cierto? Que ya después de que de a poco se empezó a alejar la cristología de esta esperanza, la iglesia y Dios en el fondo eran identificados como uno, la iglesia es Dios. Por lo tanto, la iglesia empezó a emitir todos los juicios y como consecuencia también se dejó de insistir en el reino futuro y en los juicios finales, que era algo como que asustaba a la gente. Y se creyó que la iglesia romana en ese tiempo iba a ser la que estaba edificando la ciudad eterna en la que Dios iba a habitar aquí en la tierra. Y en eso también se basaron para crear prácticas que al final no dan evidencia de un Dios vivo que tuviese un plan o de que Dios fuera a establecer un reino por actos propios de él, sino que en el fondo ponía siempre al humano como en una posición imprescindible en donde Dios iba a necesitar del humano para poder establecer su reino acá. Y en este caso no cualquier humano, sino los de la iglesia romana. En algunas ocasiones, durante ese tiempo, se reavivaba la creencia como de un milenio, pero generalmente era para ir en contra de la autoridad jerárquica de la iglesia, o sea, para poder tener algo en que creer que no fuera la iglesia, decían, ya creamos en esta, en esta creencia del milenio que vamos a tener con Jesucristo. Pero dado que la esencia, el motivo, la motivación de esa creencia para ellos no tenía que ver con Cristo mismo, sino más que nada con una rebeldía. Por lo tanto, nunca prosperó. Y ya luego la reforma de Martín Lutero trajo de nuevo la autoridad de la iglesia, de la Biblia, perdón, y de la actividad de Dios en la historia. Por lo tanto, como que volvió a poner el foco en la Biblia, en la palabra de Dios, y no en las formas o en las personas. Pero si bien la reforma aportó mucho en lo que eran las prácticas de la iglesia, respecto a los acontecimientos finales, la atención no se enfocó más en la glorificación de los creyentes y no hablaba mucho de la consumación de los tiempos, es decir, que sucediera este reino milenial o qué es lo que iba a pasar en los posteros días. Y ya en el siglo XVII, en Inglaterra, se reintroduce esta creencia de milenio por Joseph Medae y sus discípulos. Pero a pesar de que mucha gente seguía creyendo que el milenio ya se había cumplido, ellos comenzaron a predicar que la segunda venida de Cristo venía para iniciar este milenio. Pero perdieron credibilidad porque ellos empezaron a hacer cálculos
de cuándo iba a ser la fecha de regreso, ¿ya? Y por supuesto que estaban incorrectos. Ellos habían dicho que más o menos entre 1640 y 1660 Jesucristo iba a volver. Entonces ellos pusieron al final una fecha específica. Después ya al comienzo del siglo XVIII, Daniel Whitby populariza el concepto de que Cristo no volvería sino hasta que pasara un milenio después de que el mundo viviera bajo la autoridad del Evangelio, ¿ya? Y en este punto, este punto de vista se convierte bien popular en Estados Unidos en el siglo siguiente, siglo XIX, que encaja bien con todas las filosofías del progreso automático que estaba en boga en aquellos tiempos. Pero a fines de este siglo, a fines del siglo XIX, ya las conferencias y reuniones cristianas estaban de nuevo hablando de la esperanza en un milenio futuro. Y fue en este tiempo en donde los liberales comenzaron a surgir nuevamente, y en este caso llamados antisobrenaturalistas, es decir, que borran bajo la influencia de filósofos de la época, ellos borran toda la intervención divina en el evangelio que ellos predicaban, era un evangelio social. Por lo tanto, para ellos el reino de Dios era algo que los seres humanos podíamos crear por nuestros propios medios, sin ayuda de lo divino o de un ser superior. Sus máximos exponentes fueron Albert Schweitzer y Rudolf Bultmann, que ellos sacaron toda la presentación bíblica de Jesús hasta hacerlo un hombre simplemente que había pensado equivocadamente y que vendría con sus propios fines y en sus propios tiempos. Es decir, no era el gran salvador como nosotros lo conocemos. También vemos como en Europa sobre todo empieza a surgir el existencialismo. Y en Inglaterra, C.H. Dodd populariza esta idea de que el reino de Dios había venido en su plenitud de una vez por todas cuando Jesucristo vino la primera vez a esta tierra. Y que los escritores del Nuevo Testamento habían entendido mal las enseñanzas de Jesucristo, generando una expectación, una esperanza que no tenía fundamento. Y R.P. Fuller, que realizó una modificación llamada escatología inaugurada, enseñaba que Jesús había visto en el pasado la venida del reino, o sea, él tenía una visión como de los tiempos diferentes, y que esa era la venida del reino, la venida de Jesucristo. Y con esta explicación él también desechaba todas las enseñanzas y todo lo que podemos leer en el Nuevo Testamento, de que se espera un reino futuro. El cristianismo es esperanza, es mirar adelante y marchar hacia adelante, y por tanto revolucionar y transformar también el presente. Una de las respuestas más prominentes a las ideas de Bultmann, que es esta doctrina de que el humano tiene que construir el reino de Dios por sus medios aquí, fue esta de Jürgen Moltmann, que es la teología de la esperanza, que indica que tiene que ver con hacer cosas acá y no en una vida eterna futura con Cristo. Y junto a esta teología se sumó John Baptist Metz y se inspiró el desarrollo de lo que conocemos hoy como la teología de la liberación, que dice que el reino de Dios es una metáfora y trata de hacer cambios radicales sociales y políticos en el presente. ¿Ya? Y aunque los cristianos tenemos la responsabilidad de hacer cuanto nosotros podamos para poder predicar el Evangelio y que el reino de Dios se establezca en esta tierra, no hay bases bíblicas para que los creyentes del Nuevo Testamento se comprometan con cambios políticos por medio de revoluciones sociales o armadas. Y ya a modo de conclusión, para ir terminando esta clase, que es más que nada introductoria a lo que se va a venir la próxima semana, quisiera compartir algunas creencias e interpretaciones que se han dado a través de la historia. Porque si bien nosotros sabemos que el reino milenial no va a llegar por nuestros esfuerzos, y además la Biblia nos enseña que nuestra única esperanza es que Dios intervenga y traiga su juicio sobre el sistema que está rigiendo en este mundo, porque además son sistemas creados por humanos, por lo tanto tienen la naturaleza humana en su esencia, y la única forma de solucionar eso es que se envíe a Jesucristo de nuevo para que Dios pueda establecer
su reino en esta tierra. La realidad de que Jesucristo va a regresar a la tierra aparece con claridad en las Escrituras y nosotros lo creemos al verlo en Hechos capítulo 1, versículo 11, que leíamos al principio, ¿cierto? Que nos da esta certeza de que Él va a regresar de manera visible y personal. Pero han surgido estas teorías que tratan de presentar explicaciones que den como un poco de más claridad a esta idea de que Jesucristo va a volver o va a venir de nuevo. Ya, una de estas es que Cristo volvió en la persona del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ya, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos, entonces dicen que esa fue en realidad la segunda venida de Cristo. Sin embargo, fue Cristo exaltado quien derrama el Espíritu Santo en ese momento, ya que eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, que dice así. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Otros dicen que la segunda venida de Cristo toma lugar cuando la persona, el creyente, recibe a Jesucristo en su corazón y comienza este proceso de conversión, ¿ya? Pero las Escrituras también enseñan que quienes reciben a Cristo, esperan su venida, ¿ya? Eso lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Otros dicen que la segunda venida de Jesucristo se cumple cuando el creyente fallece y ahí entonces viene y es arrebatado de este mundo. Pero la palabra nos enseña que dice, tanto muertos como vivos serán arrebatados juntos. En 1 Tesalonicenses 4:17, que dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los testigos de Jehová dicen que regresó de manera invisible en el 1874 o en el 1914. Otros dicen que regresó de manera invisible en juicio cuando fue destruida Jerusalén en el año 70. Además, hay otros que toman fuera de contexto la manifestación de los hijos de Dios, que sale en Romanos 8:19, y se proclaman los hijos manifestados, y dicen que la segunda venida de Cristo se cumple en ellos, que ellos son sus hijos que ya han madurado y que están madurando a la iglesia para que se apodere de los reinos de este mundo. Y por supuesto rechazan el arrebatamiento y proclaman que ellos ya están cumpliendo el ser arrebatados hasta la madurez espiritual. Y también proclaman que ya son ellos la nueva Jerusalén y que también tienen nubes de poder y glorias en las que Cristo está apareciendo ahora y por medio de las cuales también va a reinar sobre la tierra. Y un grupo similar se da el nombre de teonomista. La visión teonomista dice que quiere traer el reino a base de poner el mundo entero bajo la ley de Dios. Y en concreto, es decir, que todos los países legalmente estén bajo la ley de Dios, algunas leyes de Moisés o todas ellas, aunque les tome el tiempo, aunque les tome 20.000 años hacerlo, ahí es donde el reino de Dios va a poder establecerse. Ya todos estos grupos se toman libertades y por supuesto ocupan, como dice la palabra, las artimañas del engaño para poder eh, persuadir a las personas de esta creencia, pero nosotros no seremos persuadidos. En Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. El regreso personal de Jesucristo a esta tierra es la única forma en que podamos recibir plenitud de esta esperanza que aguardamos. Pero mientras tanto, mientras viene Jesucristo, nosotros también tenemos un propósito que cumplir. Y yo le animo a que el conocer estas cosas, el hablar de los tiempos finales, nos pueda mover a entender que nuestra vida en esta tierra tiene un límite y que tenemos nuestros días contados.
Y por eso yo le animo a que usted aproveche su tiempo y no se deje distraer y no se deje desanimar, porque el enemigo está pendiente de que nosotros podamos perder nuestro foco en cualquier momento para poder atacarnos. Así que le animo en esta mañana a que podamos ver esta palabra y esta enseñanza como un llamado, una alerta de decir, nos queda poco tiempo y hay mucho por hacer todavía. Así que tomemos nuestra armadura, tomemos la palabra del Señor y comencemos a proclamar su evangelio, porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Así que con esa palabra quisiera dejarlos y vamos a hacer una oración en esta mañana para que el Señor nos ayude y para que podamos ver esta palabra y esta enseñanza que nos ha dado como un llamado de atención y decir que el reino de Jesucristo está cerca y que nos queda poco tiempo. Por lo tanto, para que nos ayude el Señor a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, para no bajar los brazos, para no dejar que el cansancio nos la gane, sino que podamos depositar nuestra fe, nuestra paz, nuestra confianza en el Señor y nos dejemos usar por Él. Amén. Así que le invito ahí que donde usted está pueda cerrar sus ojos y poder concentrarse en este momento especial de oración e intercesión a nuestro Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has estado con nosotros, porque tú te has preocupado de enseñarnos, Señor, tú te has preocupado, Señor, de mostrarnos que tu palabra es verdadera, que tu palabra es vida, Señor, a nosotros. Yo te quiero pedir en esta hora, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que este conocimiento histórico a lo mejor no sea simplemente para enriquecernos, Señor, para culturizarnos, sino que sea un llamado de atención a nuestro espíritu, un llamado de atención a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, de entender que quedan pocos días, de que los tiempos se están acortando, Padre, de que la venida de Jesucristo está cerca y que queremos y deseamos poder cumplir tu voluntad, poder cumplir tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no desenfocarnos, ayúdanos a no perder nuestra dirección, a no dejarnos caer, a no desanimarnos, Señor, a no dejar que el enemigo tome lugar en nuestra vida con sus acusaciones y pensamientos negativos, Señor, pensamientos dañinos a nuestro espíritu, sino que podamos ser fuertes, Dios, podamos entre nosotros apoyarnos y levantar al que está caído, Señor, y animar al que está corriendo, Señor, la carrera, Señor, al que está luchando la buena batalla, como decía el apóstol, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en estos tiempos podamos reflexionar sobre lo que hemos hecho y sobre lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, Señor, y enséñanos también, Dios, a tomar esto y ponerlo en nuestro corazón, a meditar, Señor, en tu palabra, en el fundamento de nuestra vida, Señor, que es la Biblia, Padre. Ayúdanos a seguir estudiando, a no decaer, Señor, y a seguir adorándote y glorificándote en todo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes y nos veremos entonces en una próxima oportunidad en la clase de Escuela Dominical. Un saludo. Chao, chao.